Hola a todos. Seguimos en la Biblia en casa se retrasa, versión Gran Reseteo, y el versículo correspondiente a las lecturas del séptimo domingo de Pascua, día 29 de mayo de 2022, es el siguiente. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Hechos 1:11. Es el día en que se celebra la ascensión. La ascensión fue el jueves pasado, pero este domingo es cuando toda la iglesia, por lo menos aquí en España, lo celebra. La ascensión es la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde habrá de volver. Vamos a ver. La ascensión era necesaria. ¿Por qué? Porque había varias alternativas. Primero, los discípulos podrían haber dicho, bueno, Jesús ha desaparecido. Jesús podría haber dicho, bueno, desaparezco, y se podría haber pensado varias cosas. Primero, que ha muerto, porque Lázaro también resucitó, pero Lázaro luego, cuando le tocó, cuando el Señor quiso, murió. Entonces habría sido una resurrección como la de Lázaro, que no era una resurrección definitiva. O simplemente hubieran dejado de verlo y entonces se podría especular con que era una energía o era una aparición o no sé, que Aburrina Aburrifacio se había disuelto en el espacio. No, era necesaria la ascensión para que los discípulos tuvieran constancia verdadera de que el cuerpo resucitado y glorioso de Cristo ascendía a los cielos y por tanto estaba sentado a la derecha de Dios Padre. Vamos a examinar la escena. En primer lugar, esto lo pronuncia, esta frase la pronuncian dos hombres vestidos de blanco, igual que en Juan 20:12. Hay dos ángeles también con vestiduras blancas. Los ángeles en San Juan están en el sepulcro y no dicen nada, y se les llama ángeles expresamente. ¿Qué son los ángeles? Tenemos una definición en Hebreos 1:14. Espíritus servidores enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación. Por tanto, estos dos hombres vestidos de blanco, que suponemos ángeles, los llaman primero los discípulos, los llaman Galileos. Confirma, por tanto, que están en Betania, cerca de Jerusalén, es decir, en el lugar donde nos describe tanto el Evangelio según San Lucas como los Hechos de los Apóstoles. A murcianos no me van a llamar dentro de Murcia, me llamarán fuera de Murcia, ¿no? Les llaman Galileos precisamente porque están fuera de Galilea, están en Judea. El lugar, los Hechos de los Apóstoles dicen el Monte de los Olivos. Los Evangelios según San Juan al final dice que cerca de Betania, dice los sacó cerca de Betania. No hay contradicción, puesto que Betania está en una falda del Monte de los Olivos o muy cerca del Monte de los Olivos. Por tanto, en el Evangelio según San Lucas se dice cerca de Betania, por un lado, y por otro lado se dice en el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite recorrer en sábado, que es 1 kilómetro aproximadamente. El nombre de Galileos, aparte de significar el origen, significa una cosa muy importante. Vemos luego en la elección de Matías que la elección del nuevo apóstol en sustitución de Judas Iscariote va a recaer en alguien que ha estado con Jesús desde el principio, es decir, desde Galilea. Ya sabemos que en el Evangelio según San Mateo, la aparición del resucitado les dice: id a Galilea, allí me veréis. ¿Por qué? Porque allí fue donde empezó todo. Y los apóstoles son los primeros apóstoles son aquellos que han estado con Jesús desde el principio. Luego también cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la gente, cuando les oiga hablar a los discípulos de Jesús en su propia lengua, dirán: ¿no son galileos estos que están hablando y los oímos y los escuchamos en nuestra propia lengua? Bien, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Jesús ya ha desaparecido tras la nube. Por tanto, ya no están mirando a Jesús, están
mirando al cielo. Esto hace referencia a una actitud espiritual, pero también puede hacer referencia a que en los primeros tiempos de los primeros discípulos no estaban seguros de cuándo iba a ser la segunda venida de Cristo. Esto está reflejado en las cartas de San Pablo y entonces pues, hay discípulos que no hacen nada o que no trabajan porque están esperando la venida inminente de Jesús. Pero los ángeles, estos dos hombres vestidos de blanco, no les dicen que ellos verán la venida de Jesús, sino que Jesús volverá de la misma forma que ellos lo han visto subir al cielo. Y el mensaje fundamental, ya digo, es Jesús volverá. Ya lo prometió el mismo Jesús, por ejemplo, en Lucas 21-27, hay que compararlo también con Mateo 19-28. Entonces verán al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. La promesa fundamental es que Cristo volverá. El mismo Jesús ya lo había predicho, por ejemplo, Mateo 19-28, más claramente en Lucas 21-27, en estos discursos sobre la parusía antes de la última cena, antes del prendimiento. Mírate también pues, los parágrafos 333 y 659 y 660 del Catecismo. Así que ya sabes, si te ha gustado, compártelo. Bueno, Lourdes, ya tienes tu vídeo. Ah, y se me olvidaba una cosa muy importante. En el final del Evangelio según San Lucas, que como ya he dicho, también relata la ascensión, Lucas 24-50, nos dice que Jesús, alzando las manos, los bendijo. Es un gesto sacerdotal del sacerdocio del segundo templo, donde Jesús nos está diciendo que va a ejercer su ministerio como sumo y eterno sacerdote en el cielo. De todo esto nos hablará extensamente la carta a los hebreos, pero eso ya es otro tema. Es el mismo gesto que hace el sacerdote al final de la misa antes de impartir la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.